42 minutos pasaron de las 7 de la mañana y los martes son martes de prepararnos un mate, de prepararnos un café, de juntarnos con un amigo, con un colega y sentarnos a rosquear un rato, a charlar un poco de política, a mirar un poquito el trasfondo de la política, a mirar el lado B, el reverso de lo que va pasando, no solamente aquí en la provincia, en la ciudad de Plotier, sino también a nivel nacional y, por qué no, a nivel internacional. Y para eso invitamos a un animal de radio, hoy en el Día del Animal, a un animal del deporte, a un animal de del análisis. Lo invitamos, como siempre, a nuestro amigo Jordi Ayer, a quien le damos la bienvenida. Hola Jordi, querido, ¿cómo andás? Buen día. Muy buenos días, Bruno, para ti, para todo el equipo de la radio y para toda la audiencia. ¿Cómo están? Muy bien, excelente. Acá con la consigna del día es que si tuvieses que ser un animal, si te identificás con algún animal, es que nos cuentes. Yo cuando era pequeño vivía en España y tenía la nostalgia latina. Mi animal preferido era la vaca. La vaquita tenía una vaquita rosa que era mi objeto transicional, iba con la vaquita rosa para arriba y para abajo todo el tiempo. Después me empezaron a gustar un poco más las jirafas y después me gustan los choiques. Ahora que ya vivo en Neuquén, el choique, de hecho he armado un par de torneos de fútbol con una gráfica de choique, vamos a decir. Me gusta, Tengo, como buen escritor, tengo gatos que nos acompañamos mutuamente en las épocas de escritura. Y después me gustan los perros, toda la vida he tenido perros, me parece que el perro es un animal muy, muy maravilloso, pero me preocupa este tiempo en el cual las personas preferimos a los animales que a las personas, ¿no? Y eso no estaría mal, porque hay mucha gente de mierda y mucho animal del bien. Temas que tiene que ver con nuestra incapacidad de interactuar, ya no ni siquiera con la bondad o maldad de las personas, ¿no? Pero bueno, esos son otros desafíos. Completamente, ¿no? Estuve ayer en la República de Plotier, Bruno, ¿Cómo le encontraste a la ciudad? Contame, anduviste dando vueltas. La encontré bien. Es una ciudad que en este momento su vida política e institucional está muy intensa, mucho más de lo que quizá la ciudadanía sabe. Por estas horas en los pasillos del Consejo Deliberante de la ciudad, en las oficinas del municipio, se está debatiendo muy intensamente qué es lo que va a pasar con el gobierno de la Municipalidad de Plotier, que como sabemos ha quedado muy atravesado por todo este conflicto que ha habido en términos legales, jurídicos, con la ex gobernadora de la provincia, quien además era ex intendenta de la ciudad de Plotier, y que va apilando y profundizándose en algunas de las causas que tenía abiertas por enriquecimiento ilícito y demás. Bueno, por supuesto vale recordar que cuando Gloria Ruiz era intendenta, quien manejaba la Secretaría de Obras Públicas, siempre es por supuesto una de las secretarías más sensibles en términos de presupuesto, era el intendente Bertolini, ¿no? Correcto. Entonces, bueno, habrá que ver cómo va avanzando todo, pero yo le diría a los plotierienses que estén atentos, que está la cosa un poquito más revuelta de lo que parece, vamos a decir, en la localidad. Me parece que ese es el diagnóstico. Ojo que no está todo tan bien en Plotier, te diría, Bruno. Es una cuestión que se está dando de manera subterránea, pero como cual volcán en algún momento va a hacer su erupción, ¿no? Exactamente, tal cual como vos lo has dicho. Se va tejiendo de manera subterránea, pero bueno, ¿quién te dice si en algún momento no? Puede ser que no, digamos, puede ser que la cosa se logre reconducir, si apaguen las brasas de los fuegos que han quedado prendidos del caso de Gloria Ruiz, también puede ser, pero te diría que por lo menos lo que sí está pasando es que hay mucha actividad, mucha rosca,
mucho concejal de la ciudad que está atento a ver qué va a pasar con el intendente, un intendente que bueno, que no está pasando sus mejores horas de gobierno tampoco, no es un momento sencillo también, pero por supuesto habrá que ver, como decía, cómo va evolucionando la vida política allí en la República de Plotier. Un intendente que evidentemente se nota que intenta tratar de pegarse lo más posible a la gestión del gobierno provincial como parte de un apoyo o de una muleta, ¿no?, que intenta tener el gobierno municipal, pero pareciera que del otro lado la respuesta no es la que tanto espera el gobierno municipal, ¿no? Porque pareciera que, lógicamente, provincia tiene sus propias batallas que librar y evidentemente la ciudad de Plotier todavía no parece ser un campo de batalla al cual deba prestarle mucha atención, ¿no? No, y además me decías esto y yo trataba de imaginarme una figura, una metáfora, para que la audiencia que nos está escuchando a esta hora pueda entender un poco cómo sería. ¿Has visto cuando Milei por primera vez lo iba a ver a Trump o al propio Papa? ¿Viste? Medio que se les tiraba encima Sí. Para abrazarlos como si fuera una granada. Bueno, eso es un poco lo que trata de hacer Bertolini con el gobierno provincial, pero nadie deja que lo abrace, digo, ¿no? Ese sería un poco el punto, digamos. Una mancha venenosa. El tira abrazo, pero no hay abrazo, digamos, de momento de sostén. No ha sido menor, Bruno, la designación y el cambio en las autoridades de la presidencia del Consejo Deliberante de la ciudad, ubicándose ahora como presidenta la concejala Malena Reza, que tiene un vínculo muy directo con Julieta Corrosa, que recordemos era la candidata de Rolando Figueroa para ser intendenta en esta gestión, pero que producto de las negociaciones, la incorporación de Gloria Ruiz al Frente Neuquén Izate, finalmente resignaron ese postulado. Bueno, Malena ahora es la presidenta del Consejo y ese movimiento, a mi modo de ver, responde a esta crisis interna que está viviendo la municipalidad de Plotier. Una crisis que además, Bruno, como está pasando, por ejemplo, en Aluminé, el fin de semana leíamos en los diarios regionales que Aluminé había dado de baja al 47% de su planta política. Un montón. Es decir, tenía 50 funcionarios y ahora le quedan más o menos en total 23 funcionarios. Y vos dirás, ¿y por qué hace eso Aluminé, el amigo Diego Victoria? Y porque no tiene plata, porque a Aluminé le dejaron el municipio fundido. Y si bien es cierto que los municipios, digamos, tienen coparticipación y en algunos casos, como es el caso de Neuquén o Cutralcó, están saneados financieramente, lo cierto es que todo el resto de los municipios van a pérdida. O sea, no hay ahí mucha discusión. Bueno, si vas a pérdida y encima estás, el gobierno de la provincia no deja que lo abraces, y además hay varias causas judiciales dando vueltas por ahí, y el escenario se ha tornado un poquito denso, vamos a decir, para la gestión municipal. Y eso es un problema, porque empieza todo a construirse en una suerte de anomia, ¿viste? Los funcionarios empiezan a hacer roscas, la gente, digamos, también está con otra apatía, el que tenía que pagar la multa la deja de pagar, y se va transformando en una pelota en la cual la institucionalidad va perdiendo potencia. Por eso empecé hablando hoy por Plotier, porque digo, nunca en general, siempre hablamos más de la cosa nacional, internacional, algo de lo provincial, pero bueno, la realidad es que estamos hablando con la ciudad de Plotier, este hermoso programa, y parece que está todo como tranquilo, pero uno lo que va viendo y lo que va dialogando con algunos actores es que efectivamente la cosa está mucho más intensa de lo que pareciera. Correcto. Tal es así, Bruno, que ahora voy a tiro la bomba. Me encanta. Tal es así, Bruno, tal es así, que yo no descartaría un cambio de autoridades de acá a final de año en la intendencia. Mirá lo que te digo. Yo mirá ese dato que tirás. Lo descarto. Yo no lo descarto. Con
eso no quiere decir que ya esté todo cerrado, porque si no lo diría con otra consistencia, con otro énfasis. Pero lo que uno escucha dialogando con actores, digamos, de la política, con algún colega periodista de por allí que conoce un poco más la vida de Plotier, un poco eso también fue la reunión de ayer, es que la cosa está como mucho más brava de lo que parece, ¿viste? Entonces digo, bueno, vamos a empezar hablando por Plotier, porque en cualquier momento se da una hecatombe y la gente va a decir, pero pará, ¿qué pasó? Bueno, venía pasando, vamos a decir, venía pasando. Después, por supuesto que también aquí en el escenario provincial están todos atentos y atentas a cómo se va avanzando en la discusión política. Ayer también hablaba con algunos colegas, algunas fuentes de la ciudad de Neuquén, porque bueno, la realidad es que Mariano Gaido, el intendente de la ciudad, lo cierto es que ahora no va a renovar mandato, no puede volver a ser reelegido intendente, y difícilmente después de la alianza que ha hecho con el señor gobernador le presente una lista para ser candidato a gobernador. Entonces, mucho se está hablando de cuál puede ser el futuro de Mariano Gaido. Con esto no quiero unir las dos noticias, Bruno. No, por favor. No quiero decir que Plotier se puede quedar sin autoridades, que Mariano Gaido no sabe qué hacer y que la consecuencia de eso es que Mariano Gaido sea candidato a intendente. Es que mude el domicilio, claro. No, por favor. No estamos hablando de eso. No, tendría que cambiar el domicilio fiscal, porque el otro, bueno, ya sabemos que Mariano vive en Chipolete, igual que otros funcionarios, pero bueno, el domicilio fiscal lo tenés en la ciudad, que se supone que es el legal y eso es lo que vale, ¿no? Pero sí es cierto que se empieza a hablar también en la ciudad de cómo va a ser esa renovación y de si Mariano Gaido realmente, digo, el próximo intendente, que se supone que sería alguien de él, porque la gestión es positiva, porque la oposición está totalmente rota hoy, digamos, no hay un partido que pueda construir una oferta con capacidad de construir una mayoría social para ganar la intendencia, y tampoco hay un esquema donde se pueda lograr una alianza de distintos sectores amplia para disputarle a primero Neuquén, ¿no? Porque estamos hablando de que esa alianza tendría que contener a Eguía, a la Libertad Avanza, al MST, a la izquierda, al PJ, al PRO. Bueno, parece difícil, sí. Digo, que hoy puedas lograr, ¿no?, una alianza de ese tipo. No hay que descartar nada, porque el poder es el poder, pero no pareciera que esa sea la situación. Entonces, bueno, ¿qué va a estar haciendo Mariano Gaido? Dándole consejos a Bertolini. Bueno, algunos dicen, Bruno, hoy estoy tirabombas, no se pueden comprobar. Me encanta. Tampoco nadie me las va a recriminar, nadie me va a decir, tú que anduviste diciendo, y si me lo dicen, la verdad que diré, bueno, nada, esto es parte de la política. Exactamente, es cuestión de tiempo nada más. Exacto, pero sí, no descartaría, Bruno, que aún con una venia de Rolando Figueroa, Mariano Gaido presentará su candidatura a gobernador. Mirá la que te tira también. Falta mucho. Estoy hablando de decisiones que faltan 2 años, 3 años prácticamente. Pero en esta lógica de capaz que hacemos una candidatura que necesita un opositor, porque hoy Rolo básicamente no tiene nadie enfrente. No hay. ¿Cuál es la oposición a Rolo? El PJ. Bueno, y algo más vamos a necesitar, digamos, porque PJ hoy está en horas bajas, tiene 3 diputados, sacó el 9% de los votos. Algo más vas a necesitar. Che, bueno, y si nos inventamos un candidato que enfrente y así nos ahorramos que aparezca cualquier... Porque ese es el temor que tiene también hoy la política, que el escenario está tan abierto y hay tanta crítica al sistema que la gente capaz que aparece un cualquiera, sí, diría Francisco, alguien sin pasado, sí, y logra acumular 15, 20 puntos, y tiene una candidatura que tenga detrás un buen presupuesto, puede ser perfectamente, ¿viste? Y el sistema político dice, pará, ¿y a esta gente cómo la vamos a contener? Exacto. Bueno, a eso incluso es preferible poner un adversario
que simplemente sea en lo formal, nos repartimos un poco todas las cosas y después para la galería jugamos a ser oposición y oficialismo. Claro. Esas, digo, insisto, no es que está definido, esas son cosas que se definen seguramente un año vista de las elecciones, pero son parte de las discusiones, Bruno, que se van dando hoy, tanto en Plotier como en Neuquén, en relación al avance de la política en estos tiempos y en este año electoral, donde por supuesto se va pensando en la coyuntura, en quiénes van a ser los candidatos a diputados, a diputadas de la nación, a senadores, pero donde también cada uno de estos movimientos tiene que ver con el premio grande, con el desafío grande, que es el 2027, donde se renueva la gobernación, se renuevan las intendencias y, por supuesto, se renueva el Ejecutivo Nacional, que sin lugar a dudas vamos a ver también qué va aconteciendo a nivel país. Pero me parece que empieza a haber aquí en la provincia algunos movimientos, aquí en tu ciudad, también en la mía, algunos movimientos que son especulativos, pero que para mí son interesantes porque nos empiezan a permitir pensar en otros escenarios. ¿Qué pasaría si tiene que ir a elecciones Plotier antes de que termine el año? ¿Qué pasaría si después de que se cumplan los 2 años pasa algo y el intendente no continúa? Bueno, ahí tendría que finalizar el mandato la presidencia del Consejo Deliberante. Y todas estas cosas, Bruno, yo las sé porque ayer me las estuvieron contando, porque es parte de las especulaciones que se están charlando en el ámbito de la política local. Bueno, ¿qué pasaría si Mariano va de primer candidato concejal en la ciudad de Neuquén y es el presidente del Consejo Deliberante? ¿Puede, si renuncia a la intendencia, asumir él? ¿Podría, no podría? Bueno, esas también son especulaciones, Bruno, que por estas horas se van dando en la ciudad de Neuquén. Y todo esto, cuando uno lo va escuchando, va diciendo, pucha, esto entonces no está todo tan armonioso entre el intendente y el gobernador, no está todo tan cerradito entre el gobierno provincial y la intendencia de Plotier. Ojo que la cosa está un poquito más revuelta de lo que a priori parece, Bruno. Me parece que también eso es importante para este espacio, que nos gusta la rosca política. Totalmente. Por supuesto que todas estas discusiones, Bruno, vale la pena decirlo, no están preocupadas hoy de las demandas de la ciudadanía y de pensar cómo la gente puede llegar un poquito mejor a final de mes. Porque la realidad es que después de 17 meses de gobierno de Milei, todavía no ha levantado el consumo. Hemos hecho un esfuerzo enorme como sociedad, por supuesto que en Neuquén siempre estando un poquito mejor, pero la realidad es que la Argentina de hoy no se ve, salvo un poquito menos de inflación, nada que sea excesivamente alentador de que el horizonte y el futuro es nuestro, ¿no? Entonces, bueno, por eso digo que hay que ver cómo se va moviendo cada actor en un escenario que todavía sigue estando muy roto, que todavía sigue habiendo pocas tapas de manual a las que uno pueda seguir para bueno, construir una oferta o un camino político, ¿no? Evidentemente los requerimientos, las exigencias de la gente van por un carril y la rosca y las necesidades políticas van por otra, ¿no? Y pensando un poco lo que pasa aquí en la ciudad de Plotier, el gobierno de la provincia tiene un desafío bastante importante, porque recordemos que gran parte y el grueso de los votos que ayudó a que hoy Rolando Figueroa sea el gobernador vinieron de acá, ¿no? De la ciudad de Plotier, con un caudal bastante importante de votos que le aportaron justamente la llegada al sillón de la gobernación. Ahora, en esta situación, una de las promesas más grandes que se hizo aquí en la ciudad era esto, ¿no? Llegó con un intendente que voy a estar acompañando, va a ser prácticamente, como siempre se dice en la política, un delfín, ¿no? de la provincia, y evidentemente eso no se traduce, y evidentemente tiene un gran desafío, por lo menos el gobierno provincial acá en la ciudad de Plotier, de revertir esa promesa que no se ha cumplido, ¿no?
Y ni hablar que en el medio se van dando estos casos de robo de cubiertas, de elementos en algunos sectores, evidentemente la cuestión es en la calle, problema con el transporte público en la ciudad. Bueno, son varias dificultades que tiene abierto el gobierno municipal y que evidentemente el gobierno provincial no ofrece el apoyo o el acompañamiento que en algún momento se prometió en plena campaña, ¿no? Totalmente, Bruno, pero además permitime que diga una cosa, con todo el cariño que uno le tiene, viví un tiempo, y todo el cariño que uno le tiene a la ciudad de Plotier, y que sabe cómo ha sido su historia política, económica de los últimos años, y en esta elección había como la sensación de que después de mucho tiempo, por fin Plotier le iba a tocar ser un poco beneficiada. Por fin se alineaban los planetas, ¿no? Claro, por fin se alineaban los planetas, tal cual. Tenías al intendente, tenías a la vicegobernadora, le había dado, como vos decís, muchos votos al actual gobernador, la ministra más importante es de la localidad, el gobernador vive allí, también en la localidad, bueno, ahora se ha mudado, algunos de los ministros principales, entonces todo parecía decir que Plotier iba a ser la vedette, por supuesto después con lo que implica Vaca Muerta, con todo lo que implica, digamos, el escenario, pero que por fin le tocaba a Plotier, digamos, después de años donde los intendentes se han ido con patrimonios que eran por 10 o por 12 lo que eran cuando habían asumido como intendentes de Plotier. Digo, ha sido muy bastardeada. Se han consumido préstamos de Banco Mundial para cloacas, o sea, han pasado cosas muy graves en Plotier. Por eso a mí me ponía muy contento de decir, bueno, más allá de la ideología, lo cierto es que pareciera que los decisores políticos hoy se le alinean un poco más a Plotier, como vos decías. Claro. Bueno, ¿cuál es la sensación, Bruno, a día de hoy, después de casi 2 años de gobernación? Es que no le estaría pasando esa alineación y estos beneficios que parecieran que iba a tener Plotier. No estaría ocurriendo que este vaya a ser el escenario donde por fin le toca a Plotier ser la que despunte. Bueno, vamos a ver, pero lamentablemente hoy no estamos hablando de una situación así, sino de una crisis política, que por debajo de esa crisis política hay un tejido económico, y por debajo de ese tejido económico hay más crisis política en la localidad, ¿viste? Correcto. Entonces, es una lástima, pero la realidad es que lo que uno va viendo es cómo se va corriendo el escenario hacia ese lado. Por eso me parecía que era interesante también hablar hoy de Plotier, que nunca lo hacemos en general, porque van pasando cosas, ¿viste? Y la gente medio que dice, bueno, no, está todo bien. No está todo bien. De hecho, va a estar más complicado de lo que pareciera, y vengo a dar la mala noticia de que capaz que esta no es la gestión en la que Plotier despunta, ¿viste? Bueno, ese es el escenario que uno va viendo más o menos hoy. Creo que comparto lo que decís, y creo que la ciudad está perdiendo una gran oportunidad en este momento de alineamiento, ¿no? Desde lo político hablando, creo que la ciudad está perdiendo una buena oportunidad para repuntar, y sobre todo porque lo necesita, porque estructuralmente es una ciudad que ha crecido desmedidamente y que lo estructural no lo ha acompañado y está necesitando de ese acompañamiento. Jordi, antes de finalizar, quería preguntarte si esto que ves que pasa acá en la ciudad, que bueno, lo explicaste también con lo que sucede en la ciudad de Neuquén, ¿va a afectar en cierto punto este funcionamiento de Neuquinizate en toda la provincia? Digamos, ¿pueden ser pequeñas muestras de lo que se puede llegar a dar en toda la provincia del Neuquén, o solamente en estas dos grandes ciudades se dan estas cuestiones de, bueno, todavía no está definido muy bien este alineamiento con el gobierno provincial? No, me parece que es algo muy local, muy puntual. En el resto del concierto y a nivel provincial, nadie duda que el dueño de la pelota y de los arcos es Rolando Figueroa, y todos se van alineando en ese sentido. Después, bueno, hay movimientos por abajo, hay siempre resbalones, hay tendencias que pasa algo,
pero no es que esto está dando cuenta de que hay algo por abajo en la conducción, en la economía. Sin lugar a dudas que la caída del barril de petróleo en estas últimas semanas para el presupuesto provincial es un impacto. De hecho, hemos visto cómo el gobernador ha pedido a sus ministros que reduzcan un 12% más el gasto para este año, pero no hay ni un escenario económico ni un escenario político que permita pensar que Neuquén Izate se está empezando a tener una sucesión de crisis interna y que eso podría ser aprovechado por alguien. No, al contrario, fíjate que lo que te digo es, incluso están algunos evaluando si no tienen que fabricarse su propio adversario para las elecciones, para tener un adversario un poquito de fuste y que no sea todo tan asqueroso, porque si hay algo que hoy le molesta a la gente es esta cosa del poder total, ¿viste? Automáticamente aparece y decís, no, paso, no, esto cuando es demasiado no me gusta. Entonces, no me parece en lo más mínimo que sea la muestra de lo que está pasando por abajo en el frente de gobierno. Todo lo contrario, creo que yo lo veo muy sólido, veo que no hay una oposición con capacidad hoy de hacerle daño al gobierno provincial. Por supuesto que falta muchísimo y por supuesto que puede pasar esto que vos también decís, ¿viste? Que finalmente sea tanta la hegemonía de Neuquén Izate que la ruptura o los problemas tengan que darse por las crisis internas y no tanto, digo, por el escenario con el resto de los adversarios políticos en el tablero provincial, ¿no? Me parece que lo de Plotier venía fraguándose, que es una lástima, pero que es algo bien autóctono, y que lo de la ciudad de Neuquén, bueno, es producto también de esta dinámica política, que insisto, habrá que estar atentos porque lo que uno no ve es que Mariano Gaido se vaya a la casa a decir, me voy a ocupar de cuidar las plantas, digamos, me voy a dedicar a la jardinería, no lo veo, digamos, no lo veo porque además es un tipo joven. Así que me parece que, bueno, que hay que estar atento a estos movimientos, pero que todavía estos movimientos no están configurando un mapa distinto, ¿no? Evidentemente se vienen los próximos meses bastante moviditos, no solamente acá en la ciudad de Plotier, en la ciudad de Neuquén, y nosotros vamos a estar muy atentos a todo lo que se vaya dando, y me pareció algo muy importante que dijiste vos, ¿no? Creo que nosotros lo mencionamos, si no me equivoco, a principio del año y sobre todo al principio de esta columna, ¿no? Hay que prestar mucha atención al funcionamiento del Consejo Deliberante, qué va pasando por lo menos en el Consejo Deliberante de la ciudad de Plotier, porque ahí me parece está la clave de lo que va a pasar y de cómo es el funcionamiento de la ciudad ante esta situación que se empieza a dar de manera subterránea, pero que se empieza a tensar cada vez más. Jordi, querido, como siempre, el agradecimiento por estos minutos y sentarnos un ratito a charlar y a rosquear un rato, ¿eh? No, al contrario, el agradecido soy yo y tal cual como vos lo decís, Bruno, si bien hasta el año pasado parte de la discusión del municipio de Plotier se daba en la legislatura provincial, bueno, eso no sucede más, hoy se discute en el Consejo Deliberante los destinos de la ciudad, así que hay que poner los focos ahí. Bruno, querido, abrazo grande, buena semana para vos y por supuesto buena semana también para toda la audiencia. Un abrazo grande, buena jornada. Conversamos con Jordi Aguiar, nuestro amigo periodista de la casa, haciendo este repaso de esta rosca, ¿no? De lo que va pasando en la ciudad, en la región, y cómo, bueno, empieza a repercutir, ¿no? Lo que va pasando aquí en la ciudad de Plotier.